Supercrack Estrella presenta El Puente de Adán. Una estructura artificial prediluviana y el jardín del Edén en el estrecho de Palk, Océano Índico. Existe una particular zona geográfica, una delgada franja de tierra que une el sur de la India con Sri Lanka. El denominado Puente de Adán, según algunos, pueden ser los restos de un antiguo puente de época prediluviana, la época de los ángeles caídos, la época de la Torre de Babel y tantas cosas misteriosas de una época donde fuimos encerrados en la Matrix. Los historiadores, arqueólogos e investigadores ortodoxos creen que las primeras civilizaciones complejas aparecieron en la Tierra hace unos 5000 años. Señalan el hecho de que carecen de pruebas concretas para apoyar la existencia de una cultura anterior, construida antes de los sumerios y los egipcios. El Puente de Adán, puente artificial que fue construido hace 700.000 años. El Puente de Adán se cree que son los restos de un puente que fue construido y usado antes de la inundación antigua. Posiblemente, sea el primer puente construido nunca en la Tierra. A pesar de que los historiadores, arqueólogos e investigadores creen que las primeras civilizaciones complejas aparecieron en la Tierra hace unos 5000 años, hoy en día, con todos los descubrimientos que se han hecho, se sabe que la humanidad existía en la Tierra mucho antes de lo que los estudiosos de la corriente principal nos dicen. A través del estudio de los descubrimientos de este tipo, podemos entender la complejidad de nuestro pasado distante. Este antiguo puente era, según se informa, transitable a pie hasta el siglo XV hasta que las tormentas profundizaron el canal. Registros del templo parecen decir que el Puente de Adán estaba completamente sobre el nivel del mar hasta que se rompió en un ciclón en el año 1480. Varios investigadores no comparten los puntos de vista de la ciencia convencional. Investigadores de mente abierta como Robert Bauval y Graham Hancock han propuesto que monumentos como las que se encuentran en la meseta de Giza son mucho más antiguos que la historia nos está diciendo. Por lo tanto, sus teorías han sido etiquetadas como imposibles y ni siquiera se toman en consideración. Aquí es donde la ciencia falla estrepitosamente. Pero sabemos que es un hecho que ha habido docenas de otros increíbles descubrimientos que la ciencia ha calificado como imposible, ya que no parecen encajar en la vista estrictamente selectiva de la comunidad científica. Sin embargo, hay muchas culturas antiguas que hablan de eventos catastróficos como las inundaciones. Sumeria, griego, chino, americano nativo. Y muchas otras culturas que nos han dejado obras que hoy en día parecen imposibles para nosotros y por lo tanto son considerados como mitos. El Chimalpopoca describe las condiciones durante la gran inundación y cómo se relacionan las personas que trataron de escapar del desastre. El cielo se acercó a la tierra y en el espacio de un día todo se ahogó. Las mismas montañas estaban cubiertas de agua. Un tremendo huracán que llevó árboles, montículos, las casas y los edificios más grandes, no obstante lo cual muchos hombres y mujeres escaparon, principalmente en cuevas y lugares donde el gran huracán no podía llegar a ellos. Todo esto estaban en la oscuridad, sin ver la luz del sol, ni la luna, que el viento se las puso. También se cree que la evidencia de una gran inundación ha sido registrada en los monumentos de todo el mundo. Los investigadores sugieren que los sitios antiguos como la meseta de Giza, parecen haber impreso en sus monturas, una referencia cronológica que apunta hacia una catástrofe global que tuvo lugar hace más de 13.000 años. El Dr. Badrinarayanan, el exdirector del Instituto Geológico de la India, realizó un estudio de esta estructura y llegó a la conclusión de que fue hecho por el hombre. El Dr. Badrinarayanan y su equipo perforaron 10 pozos de sondeo a lo largo de la alineación del Puente de Adán. Lo que descubrió fue sorprendente. Alrededor de 6 metros por debajo de la superficie se encontró una capa consistente de piedras calizas de arena, corales y piedra como materiales. Su equipo se sorprendió al descubrir una capa de arena suelta, unos 4-5 metros más abajo y luego rocas duras debajo de eso. Un equipo de buzos bajó a examinar físicamente el puente. Las rocas que se observan no estaban compuestas de una formación marina típica. Ellos fueron identificados como provenientes de ambos lados de la calzada. El Dr. Badrinarayanan también indica que no hay pruebas de la antigua explotación de canteras en estas áreas. Su equipo llegó a la conclusión de que los materiales de ambas orillas fueron colocados sobre la arena del fondo del agua para formar la calzada, lo cual ya demuestra una tecnología muy avanzada y que las cosas no son como nos las cuenta la historia. A medida que la tecnología ha avanzado, la investigación se ha vuelto mucho más fácil para los arqueólogos. Esto les ha permitido descubrir un número significativo de estructuras antiguas, muchas de las cuales no se pueden explicar con la metodología comúnmente aceptada ofrecido por los investigadores principales.
Es posible que este descubrimiento reciente sea una pieza de evidencia que nos está diciendo que la inundación es algo más que un mito. En los últimos años numerosos descubrimientos han desafiado la historia y la arqueología convencional. Algunos de estos descubrimientos han sido firmemente rechazados por los investigadores, ya que no parecen encajar en la historia de hoy en día. Uno de los descubrimientos más increíbles en los últimos años ha sido posible gracias a las imágenes de alta definición de la Tierra desde el espacio. Google Earth es otra gran herramienta en estos últimos años. Según algunos investigadores, una de las piezas más llamativas de la evidencia de una civilización que floreció antes del cataclismo, hace 13.000 años, está representado por lo que se conoce hoy en día como el Puente de Adán, una estrecha franja de meseta 30 kilómetros de longitud que conecta el sur India con Sri Lanka. Durante mucho tiempo se consideró que esta franja de tierra era una formación natural. Sin embargo, las imágenes de satélite tomadas por la NASA a principios de 2003 han generado un intenso debate entre los científicos, ya que, según algunos, la estructura parece ser de origen artificial. Las fotos, de hecho, muestran un patrón curioso en el camino del estrecho de Palk Sebe. Según muchos, se parece mucho a un puente muy largo destruido, ahora, sumergido bajo el océano. De acuerdo con la tradición hindú, esta franja de tierra es un puente construido por el dios hindú Rama, como se dijo en la épica hindú Ramayana. De hecho, desde la antigüedad se le conoce como el puente de Rama o Rama Setu. La épica hindú Ramayana cuenta la historia del puente de la tierra y cómo fue construido para servir a dios hindú Rama, con el fin de ayudarle a cruzar el agua para llegar a la gran isla y rescatar a su amada de las garras del rey demonio Ravana. Es una historia de amor, actos de valor y construcciones increíbles como parece. Esta gran isla era Lemuria, un lugar de magos negros y demonios, donde habría algo construido aquí muy similar al CERN de nuestros días. Ya hablé de este tema en otro video. Rama es una de las más famosas manifestaciones del Dios Supremo, y es reconocida como la imagen, el espíritu y la conciencia del hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo. Las historias que son muchas veces interpretados como hechos de la vida de Rama, se narran en el Ramayana, una antigua epopeya sánscrita, traducido literalmente a El viaje de Rama, que habla de un tiempo cuando los dioses a bordo de naves, vimanas, y los gigantes caminaban sobre la tierra. La evidencia de la vimana y los gigantes se han encontrado en todo el mundo, en diferentes países. Hoy en día existen numerosas opiniones entre los investigadores y científicos que creen que este puente es de origen natural. Algunos dicen que es el resultado de un proceso de aumento de la corteza terrestre, otros que se formó después de la separación de Sri Lanka desde el continente indio. A pesar de que ambas teorías pueden ser correctas, la tercera y más antigua también podría ser el verdadero. Curiosamente, los investigadores que no están de acuerdo que estas estructuras son, de hecho, de origen natural, no han visto los grandes bloques rectangulares de piedra caliza en la base de la estructura, lo que sugiere que es una construcción artificial. Según los estudiosos, estos bloques de piedra caliza no pueden ser la manifestación de la madre naturaleza y tiene que ser el resultado de seres inteligentes. El Dr. T.S. Badrinarayanan, exdirector del Instituto Geológico de la India, ha llevado a cabo un análisis de la estructura y ha concluido que es de origen artificial. Su equipo llegó a la conclusión de que los materiales de los dos bancos se colocaron en el fondo de arena para formar una calzada. Esto es aparentemente visible en las imágenes proporcionadas por la NASA. Según los antiguos textos indios, Rama vivió durante el Treta Yuga, que es la segunda de las 4 edades de la evolución de la vida. La parte más interesante es que el puente de Rama ha llamado la atención de las empresas de construcción y el alcalde que ya han fijado su increíble potencial. El gobierno de la India parece estar extremadamente interesado también. Algunos creen que este puente artificial debe ser reformado y una vez que recupera su antigua función, puede proporcionar muchos beneficios económicos y sociales a la región. Lo curioso del estrecho entre Sri Lanka y la India es que, siguiendo la línea del puente, se podría construir algún tipo de canal para facilitar el tráfico marítimo en las aguas difíciles de la región. El puente haría posible la creación de carreteras y ferrocarriles, y podría servir como base para un centro de marea gigantesca, aprovechando las fuerzas de la marea que generarían enormes cantidades de electricidad. Todo esto es un peligro, pues está escrito que cuando el ser humano intente reconstruir toda esta tecnología de los ángeles caídos, grandes desastres vendrán a la Tierra. Como podemos ver, este famoso puente, a veces conocido como Puente de Rama, ha sido el tema de discusión desde la antigüedad, y ha alimentado muchas leyendas que podrían llegar a ser realmente ciertas.
Más interesante, es que tiene el potencial de convertirse en una de las construcciones más importantes de la región, si los gobiernos deciden renovar la misma. Es posible que el puente de Adán sea, de hecho, una construcción hecho por el hombre, guiado por la divinidad de los dioses. Hay suficiente evidencia para apoyar la teoría de que esto, ahora puente derrumbado, existía en el pasado distante. Si es así, ¿fue construido con la ayuda de los dioses? ¿Y cuál era verdadero su propósito en el pasado distante? Recordemos lo que ocurrió en la Torre de Babel, fue muy parecido a lo que ocurrió con este puente de Adán, cosas creadas para salir hacia otras dimensiones. El puente fue destruido, como también fue destruido la Torre de Babel. El ser humano se empeña en volver a construir esta tecnología de los ángeles caídos. La tradición hindú dice que la larga franja de tierra es un puente construido por su amado dios Rama, según lo dicho en la épica hindú Ramayana atribuida a Valmiki. Desde la antigüedad, de hecho, es conocido como puente de Rama o Rama Setu. Rama es la manifestación más famosa y popular del dios supremo para una gran mayoría de los 900 millones de hindúes en todo el mundo. Se reconoce como la imagen, el espíritu y la conciencia del hinduismo, la religión organizada más antigua del mundo, y de la civilización humana desde el punto de vista de la India. Los hechos y heroicidades de la vida de Rama se narran en el Ramayana, una antigua epopeya sánscrita, que significa literalmente el viaje de Rama, que habla de un tiempo en que los dioses viajaban a bordo de buques, vimanas, y gigantes que caminaron por la tierra. El escrito de Valmiki es solo una obra de ficción devocional o son fuentes antiguas que muestran acontecimientos históricos impresionantes. ¿Es posible que el puente de Adán sea la estructura descrita en estas antiguas fuentes? Como se dijo en la épica, Sita, esposa de Rama, fue secuestrada por Ravana, el rey demonio de 10 cabezas de Lanka. Rama, en un intento por rescatar a Sita, reunió a un ejército de hombres mono, el Vanara. El Vanara, tal como se describe en la épica, es divertido, infantil, algo irritante, inoportuno, hiperactivo, aventurero, de una honestidad desarmante, leal, valiente y de buen corazón. Son un poco más bajos que los humanos, y están cubiertos por una piel luminosa, generalmente de color marrón. Rama descubre que Sita está cautiva en la isla de Lanka, Sri Lanka. No puede mover a su ejército a través del océano. Rama le pide ayuda a Vanara para construir un puente entre el continente y la isla de Lanka. El Vanara construye entonces una calzada con rocas y cantos rodados, algunos descritos tan grandes como montañas. Los trabajos de construcción duraron 5 días y una vez terminados, permitió a Rama matar a Ravana y rescatar a su amada. ¿Pudo este puente algo que ver con el Jardín del Edén? El Jardín del Edén pudo estar en otra dimensión, y después de la expulsión de Adán y Eva del jardín, atravesaron este portal llegando a Lemuria donde había una especie de CERN. Adán y Eva atravesaron el portal llegando a Lemuria y luego este puente llegando a Oriente Medio. Bueno, es una teoría, pues realmente nadie sabe con total certeza dónde estaba el Jardín del Edén. El famoso árbol del conocimiento que estaba en el Jardín del Edén, donde estaba la manzana prohibida, bien podría ser el otro lado del portal, que se comunicaba con Lemuria en el otro extremo. Aquí vamos a exponer una teoría basada en las obras del coronel británico James Churchward, 1851-1936. Según esta teoría, es posible que el Jardín del Edén bíblico no estuviese en el Próximo Oriente, sino en un antiguo continente que se hundió en el Océano Pacífico. La historia bíblica de la creación, con su epopeya de los 7 días y las 7 noches, tal vez no tuvo sus orígenes en los pueblos del Nilo o del Valle del Éufrates, sino en un continente ahora sumergido. Estas afirmaciones pueden ser aparentemente probadas por las evidencias conseguidas por James Churchward, especialmente a partir de unas tablillas sagradas halladas en un lugar remoto de la India. Estas tablillas hablan de un extraño país de 64 millones de habitantes que, hace unos 50.000 años, habría desarrollado una civilización superior a la nuestra en muchos aspectos. También describen lo que podría ser la creación del hombre en esta misteriosa tierra de Mu, que es el nombre de un continente o isla mitológica que, según algunas creencias, habría existido y desaparecido en el Océano Pacífico, habiendo sido relacionado a menudo con la Atlántida o Lemuria. Según los partidarios de la existencia de Mu, las referencias supuestamente encontradas por Churchward sobre una tierra más allá del Gran Mar Oriental, el Océano Pacífico, patria de una gran civilización solar, cuna de la antigua cultura del Valle del Indo, se convirtió en un importante descubrimiento sumado a las investigaciones efectuadas por Augustus Le Plongeon, 1825-1908, que fue un fotógrafo, anticuario y arqueólogo amateur británico.
Hizo estudios de diversos yacimientos arqueológicos precolombinos, particularmente de la civilización maya en la península de Yucatán. A pesar de que sus escritos contienen numerosas nociones de carácter excéntrico rechazadas por el medio científico, Le Plongeon constituye una fuente inapreciable de material fotográfico sobre las ruinas arqueológicas y los glifos de la escritura maya, antes de que muchos de estos fueran dañados por el tiempo y los saqueadores. Gracias a esto se le considera un mayista. Escribió una historia en la que expuso la hipótesis de la fundación del antiguo Egipto por los mayas, pueblo que, según su opinión, también habría habitado la Atlántida. Le Plongeon, quien perteneció a la francomasonería, estaba convencido de que las semillas de tal escuela de pensamiento habían sido sembradas por la civilización maya. Las civilizaciones más antiguas del subcontinente indio emergieron en el Valle del Indo, alrededor del 2500 a.C. y abarcaban cerca de un centenar de aldeas y 2 ciudades importantes, Harappa y Mohenjo-Daro. Estas aldeas en conjunto dominaban el área más extensa de todas las civilizaciones antiguas, más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Esta cultura tuvo varias etapas. Con las nuevas excavaciones se ha demostrado que el nombre culturas del Indo es demasiado restringido, pero otro nombre como período de Harappa es insuficiente para comprender estas culturas en toda la dimensión temporal. Las complejas sociedades de la llanura de Kachchi fueron el preludio de la colonización final del Valle del Indo. En un principio estuvo habitada por grupos de agricultores. Luego comenzaron a aparecer ciudades fortificadas. A esta época se la conoce como período inicial del Indo. Esta fase formativa culmina en el período desarrollado del Indo 2700 al 2400 a.C., cuando la diversidad regional primitiva fue reemplazada por la uniformidad cultural y se creó una única provincia que abarcaba toda la llanura del Indo. Hacia el 2400 a.C. se había desarrollado una compleja civilización urbana, comparable a la de Egipto y Mesopotamia. Al igual que las civilizaciones de la Mesopotamia y Egipto, dependían de su río. Como el Nilo, el Indo se desbordaba todos los años, inundando extensas zonas y depositando sedimentos fértiles. Este inmenso potencial agrícola fue la base sobre la cual se desarrolló el urbanismo en torno al río Indo. Con las culturas prehistóricas del Valle del Indo se prepara el primer capítulo de la historia de la India. Se trata de un largo período prehistórico, probado por testimonios líticos. Por otra parte, se pueden encontrar vestigios prehistóricos hasta el primer milenio AC, es decir, hasta un tiempo en que la península ya había entrado en la historia. En sentido estricto, las culturas del Indo pertenecen a la prehistoria, ya que solamente han dejado restos arqueológicos, sin documentos literarios. Pero, para apreciar la historia india hace falta tomar en consideración estas culturas urbanas prearias. Y la hipótesis de Churchward parecería confirmarse, ya que los jeroglíficos de la cultura del Indo eran sorprendentemente parecidos a los de la isla de Pascua, cercana a la ubicación más conocida de Mu. Igualmente se dice que se habría hallado una gran cantidad de textos budistas que mencionan una tierra que según parece se encontraba en el Océano Pacífico. Se alude a su vez sobre la existencia de una prueba bastante contundente. Parece ser la serie de indicios de una supuesta emigración masiva ocurrida hace miles de años desde la zona este del Pacífico, cerca de la costa sudamericana. Estos indicios, que constituían hechos aislados, sugerirían que varias civilizaciones antiguas tendrían un origen común en Nu. Estas son el antiguo Egipto, Asiria, la civilización del Valle del Indo, el Perú preincaico, la isla de Pascua, y en menor medida, las culturas premayas. Compartirían similitudes artísticas, arquitectónicas y lingüísticas, todas ellas utilizaban significativamente un sistema de escritura jeroglífica, creencias comunes, de tipo solar, y Egipto, Asiria y los nativos pascuenses conservarían una leyenda bastante similar. En Egipto y Asiria se trataba del mito originario de la Atlántida, y en Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Iba, que se hundió por un cataclismo, y que produjo una emigración a la isla de Pascua. El testimonio de los aymaras de Perú y Bolivia constituye otra evidencia de esta memoria común, ya que también hacen referencia a esta tierra perdida y en la misma ubicación, aunque en este caso la isla continente se llama Atlantis, tierra antigua, de cuyo nombre no puede negarse el enorme parecido con Atlántida. Lo cual es algo confuso, ya que Mu y la Atlántida son dos continentes distintos.
Los defensores de esta teoría también afirman que más al sur del continente americano, las leyendas sobre la desaparecida tierra ancestral se realzan en la mitología del pueblo indígena mapuche, del sur de Chile y la Patagonia argentina, quienes incluso mencionarían ser descendientes de una raza venida de una tierra tragada por las aguas, la cual justamente, según su historia, llevaría el nombre de Mu. Además, esta tradición se podría apreciar en la leyenda de las serpientes Tren Tren y Kai Kai, quienes luchan representando el bien y el mal por la existencia de la gente de la tierra mapuche. Según los mapuches, hace mucho tiempo existieron dos serpientes. Aquí vemos la permanente aparición de la serpiente en las distintas mitologías, llamadas Tren Tren Bilu y Kai Kai Bilu. Kai Kai era la que dominaba las aguas, y Tren Tren la que dominaba el fuego. Un día Kai Kai se enojó y con su cola, que era como la de un pez, comenzó a golpear las aguas, las cuales inundaron toda la región. En el Rig Veda hindú podemos leer lo siguiente. En este huevo estuvo representado el intelecto del Ser Supremo bajo la forma de Buda, a través de cuya unión con la diosa Maya, la buena madre de todos los dioses y otros seres, vivos y muertos, todos los seres fueron creados. Lao Tse, también llamado Lao Tzu viejo maestro, es uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI a.C. Pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV a.C., durante el período de las 100 escuelas del pensamiento y los reinos combatientes. Se le atribuye haber escrito el Tao Te Ching o Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, Tao Tao, el camino, puede verse como el cambio permanente y este es la verdad universal. Escribió lo siguiente: la razón Tao produce uno. Uno se convirtió en dos, y ambos produjeron tres, y tres producidas todos los seres. En los países orientales encontramos muchas leyendas sobre el primer hombre en ser creado con el doble principio. Y en muchos casos se habla de la separación durante el sueño, la muerte aparente. Teoría que se basa en las distintas obras del coronel británico James Churchward, 1851-1936, no pretendemos cambiar tu forma de pensar ni convencerte. Dicha teoría explica que es posible que el jardín del Edén mencionado en la Biblia no estuviese situado en el Próximo Oriente, sino en un viejo continente que se perdió en el Océano Pacífico. La historia bíblica de la creación, con los 7 días y las 7 noches, quizás no tuvo sus comienzos en los pueblos del Nilo o del Valle del Éufrates, sino en un continente ahora sumergido. Pero en Supercrack Estrella queremos que mires atentamente la portada del libro del señor James Churchward, porque lo que podemos ver es una estrella de 6 puntas, que representa al CERN que había en Lemuria. El jardín del Edén estaría en otra dimensión donde habría un portal dimensional, junto al árbol del conocimiento. Cuando Adán y Eva fueron expulsados cruzaron este portal dimensional, llegando al otro extremo del portal, donde estaba Lemuria, donde había algo muy parecido a lo hoy en día es el CERN de Suiza. Desde Lemuria Adán y Eva, cruzaron el puente de Adán llegando hasta Oriente Medio. De la estrella de 6 puntas que hay en la portada salen rayos, como los rayos que choca el CERN. Esta estrella en el libro está en una roca, que representa a Lemuria, la isla donde había un CERN. Según los defensores de la existencia de Mu, las menciones presuntamente encontradas por Churchward sobre una tierra perteneciente al Gran Mar Oriental, el Océano Pacífico, patria de una gran civilización solar, cuna de la antigua cultura del Valle del Indo, se convirtieron en un importante hallazgo sumado a las investigaciones realizadas por Augustus Le Plongeon, 1825-1908, que fue un fotógrafo, coleccionista de antigüedades y arqueólogo aficionado británico. Realizó numerosos yacimientos arqueológicos precolombinos, concretamente de la civilización maya en la península de Yucatán. Mu estaría pegada a Lemuria, por lo que es posible que Mu y Lemuria fueran en realidad la misma cosa. Según los guías del cosmos, fue en Lemuria donde apareció, por primera vez, el ser humano. Lo inquietante es que surgimos como especie inteligente y dominante en el planeta gracias a la intervención genética de seres extraterrestres. Ellos habrían actuado como parte de un plan cósmico de evolución. 1. Humanidad antártica. No era el hombre propiamente dicho, sino bases extraterrestres que se establecieron en la Antártida con el objeto de sembrar patrones de vida. Inicialmente, colaboraron en cambiar la química del planeta para que el proyecto sea viable. Transformaron los mares ácidos en alcalinos. Luego depositaron moléculas autorreplicantes con información genética de las antiguas especies extraterrestres de Orión. Lo hicieron así para que en los genes del ser humano se mezclara ese patrón que nos pondría a prueba.
Un segmento de los sistemas planetarios de Orión representaba la tecnología, la exploración espacial y la conflagración bélica. Curiosamente, las tendencias que tiene el ser humano actual. El plan estriba en modificar esas tendencias por influencia genética remota a través de un camino de vida diferente al que transitaron los extraterrestres. A esta agenda se la conoce como el Plan Cósmico. 2. Humanidad hiperbórica. Posteriormente a todo ello, un grupo de seres extraterrestres, de la categoría de guardianes y vigilantes, se establecieron en la parte norte de Europa y Groenlandia como base de observación y protección de la Tierra. Estuvieron en nuestro mundo hasta el impacto que puso en jaque a los dinosaurios, hace unos 65 millones de años. 3. Humanidad de Lemuria. La aparición del hombre. Creemos que en fechas mucho más antiguas de lo que la ciencia estima. Su más amplio desarrollo, según los extraterrestres, llegó entre el año 100.000 y 80.000 a.C. 4. Humanidad de Atlántida. De acuerdo a los guías, hubo un episodio de hibridación entre mujeres lemurianas y seres extraterrestres antropomorfos que visitaron la Tierra. De esta unión, descrita por muchos libros religiosos de antiguo, entre ellos la propia Biblia, surgieron hijos mestizos gigantes. Aquellos hijos fueron emplazados en un grupo de 10 islas del Atlántico. Empero, su herencia extraterrestre les volvió muy poderosos, guerreros y colonizadores. Finalmente, todo ello les cegó y no vieron su inminente destrucción. Ya expliqué por qué esa civilización fue borrada de la faz del planeta en un solo día, como afirmaba Platón. Esto ocurrió hace unos 12.500 años. Eran, también, los tiempos de Mu en el Océano Pacífico. Los sobrevivientes de Atlántida y Mu, que habían mantenido su compromiso con la luz, fluyeron con los anales históricos de su cultura y la protegieron en el mundo subterráneo. 5. Humanidad actual, los hijos de Mu. Tiempos después de la caída de Atlántida, el planeta se empezó a recuperar de la catástrofe. Fue aquí que llegó una fuerza extraplanetaria de luz para fundar en el desierto de Gobi Shambhala, la capital de la ciudad intraterrena de Agartha. Aquellos mentores transmitirán su conocimiento a los supervivientes del diluvio. Para mi supercrack estrella, estos extraterrestres son ángeles caídos, los demonios de toda la vida, del que la propia CIA ha reconocido que no vienen de otros planetas, sino de otras dimensiones. Así que ya sabemos que la CIA a veces dice la verdad, lo que habrá que tener en cuenta en el futuro para otros temas importantes. El tema clave es que los habitantes del Pacífico fueron los discípulos de la sabiduría original de los primeros hombres. Es decir, el conocimiento de Mu proviene de Lemuria, y fue en Lemuria, como ya dije páginas atrás, que empezó la historia de los discos solares. Aquellos hombres habían comprendido que vivíamos en un multiverso, una realidad de múltiples dimensiones como hoy lo defiende la mecánica cuántica. Con la valiosa ayuda de los Unkies, conocedores de las piedras de poder del reino subterráneo, construyeron un gran espejo dorado para estudiar el universo. Pero ese primer disco solar fue fragmentado por los extraterrestres que observaban nuestros avances. Creían que era peligroso activar semejante portento en una etapa tan temprana en el caminar terrestre. Así, lo dividieron en 12 partes, que escondieron en el mundo, luego de la destrucción de la Atlántida, para ayudar a la pronta recuperación energética del planeta. Los mentores de la luz que llegaron del cosmos al Gobi para fundar Shambhala reactivaron las 12 partes del disco lemuriano a través de la construcción de un nuevo disco, el objeto número 13. Esta herramienta permitiría enlazar a los 12 fragmentos. De esta forma surgieron los 13 discos solares, y fueron emplazados, por razones energéticas, próximos a un sector álgido de energía telúrica en el planeta, la gran espina oriental del cinturón de fuego. También conocida como la Kundalini de la Tierra, desde allí surgiría la nueva cultura humana que, como en tiempos de la lejana Lemuria, recuperará la conexión con el espíritu femenino del planeta, tal y como lo aprendieron los hombres de Mu, discípulos de Lemuria, la patria de los símbolos, el poder del verbo y la unión consciente con la naturaleza. El hombre actual deberá despertar el recuerdo y enrumbar su relación con la madre. No en vano, algunos esoteristas andinos que conocen la historia de Lemuria, la llaman en quechua, la antigua lengua inca Atún Pachamama, la madre y origen. La conexión de Lemuria con Cayona es que fue allí donde se llevaron los archivos de la olvidada civilización. Y, allí también, fue donde los últimos lemurianos y científicos extraterrestres idearon el plan de activación de los discos solares. Por ello el despertar de la Antártida es tan importante. Es parte del resurgimiento de Lemuria. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.